tal? ¿Cómo están los ecoactivos? Bueno, tema recurrente prácticamente en todos los editoriales, como punto central o como alguna cuestión tangencial o paralela, tenemos que hablar de la problemática del cambio climático, del calentamiento global debido al cambio climático. Y justamente por estos días vimos una noticia que proviene de la región amazónica, que tiene que ver justamente con la mortandad de unos delfines de agua dulce, botos, unos animales bellísimos y absolutamente característicos de aquella zona. Pero antes de entrar puntualmente en este dato y en esta información, me gustaría que tomemos un poquito de conciencia de qué hablamos cuando hablamos del Amazonas o de la región amazónica. Algunos piensan en alguna ciudad, Manaos es lo primero que se nos viene a la cabeza, piensa por ahí en alguna región y nos cuesta dimensionar esto de 7 millones de kilómetros cuadrados de superficie, con una red, con un entramado de ríos, arroyos, planicies de inundación y lagunas que justamente todas tributan a este enorme sistema que es el del río Amazonas. Recientemente, finalmente reconocido como el más largo del mundo, y habiéndose determinado que su naciente en realidad está en las altas montañas de la región del Perú. Pero que independientemente de eso, desde Bolivia comienza esa barcia, esa planicie de inundación a través del río Mamoré. Después lo tenemos del lado de Colombia, si empezamos un poco más arriba, justamente en la región de Leticia y conformando lo que es el Río Negro, y saliendo desde Perú, convirtiéndose primero en el Marañón. Justamente en ese lugar es donde los colonizadores / invasores para algunos europeos se encontraron y tuvieron que pelear y fueron atacados, como diría Lelutier, con todo éxito por los pobladores locales que como particularidad tenían que no eran solo los hombres los que luchaban, sino que las mujeres también luchaban a la par de los hombres. La primera teoría decía que lo llamó las Amazonas porque eran justamente grupos de mujeres. No eran grupos de mujeres, eran grupos de hombres y mujeres, pero las mujeres peleando a la par justamente de los varones para defender su lugar, para defender su territorio y para defender su cultura. En ese lugar, en el río Marañón, es donde primero se le dio el nombre de Amazonas. De hecho, hay una particularidad que tiene que ver con que en la parte peruana, a partir de determinado punto del Marañón, que sería la altura de Nauta e Iquitos, dos localidades en Perú, comienza a llamarse realmente Amazonas. Pero cuando ingresa a Brasil, deja de llamarse Amazonas y se llama Río Solimões. Y vuelve a llamarse Amazonas justamente enfrente a la ciudad de Manaos, donde se une con el Río Negro, en lo que turísticamente se llama Encontro das Aguas, porque se ven las aguas de dos colores, un lugar fantástico, un lugar maravilloso y muy bien explotado turísticamente. Con el Salado y el Coronda podríamos hacer casi exactamente lo mismo porque ocurre ese encuentro de aguas y ese encuentro de colores tan maravillosos. Hasta que después, nuevamente a partir de Manaos, se llama Amazonas y así llega hasta su desembocadura en el Océano Atlántico. ¿Qué es lo que estoy tratando de reflejar con esto? La magnitud, la enorme superficie y esa creencia equivocada que tenemos de que el Amazonas se la banca toda, que es una esponja enorme y que tiene una estabilidad ecosistémica que lo hace inmune a los incendios que nos preocupaban, al calentamiento global que en este momento está ocurriendo, y justamente es todo lo contrario. Los lugares con clima más extremos, como los nuestros aquí en Santa Fe, son en realidad mucho más resistentes a las variaciones. Los lugares de tanta estabilidad como es la región amazónica son sumamente frágiles. Los delfines que hablábamos al principio y que murieron justamente en el lago de Tefé, justamente en lo que sería el centro de la región amazónica, donde el río Amazonas no se llama Amazonas, porque en esa zona es Solimões, murió porque las temperaturas del lago de Tefé llegaron a 38, 39 grados. En nuestra zona sería terrible, pero la mayor parte podría tolerarlo. En ese caso, en lugares de tanta estabilidad, el problema es terriblemente serio.
y tenemos que entender que el cambio climático está, que el calentamiento global llegó y llegó para quedarse, y lo peor que podemos hacer es negar su existencia. Arrancamos con el programa.